Abuela, siéntate de una vez. Estás haciendo el ridículo. La voz de mi hija Lorena atravesó el aire como una bofetada pública. Sentí que el silencio que siguió era aún más ruidoso que su grito. Cientos de cabezas se volvieron hacia mí. Algunos con curiosidad, otros con burla y los peores, con lástima. Allí estaba yo con mi bastón tembloroso en la mano, a medio camino de incorporarme para tomar una foto de mi nieto Mateo, que acababa de subir al escenario para recibir su diploma. Una abuela orgullosa, una arqueóloga retirada que había recorrido el mundo excavado huesos de reyes y reliquias milenarias. Y sin embargo, lo único que me convertía en un estorbo, hoy, era existir en la vida de mi hija. Me volví a sentar despacio con ese dolor conocido en la cadera izquierda que siempre reaparece cuando estoy de pie demasiado tiempo. Pero ese día no dolía el hueso, dolía el alma. Me tragué el nudo en la garganta y bajé la mirada fingiendo que estaba revisando algo en mi bolso. Mentira. Solo buscaba un refugio. La gente volvió a aplaudir cuando llamaron al siguiente alumno. Mateo aún seguía en el escenario sin decir nada. Su mirada barrió la sala hasta detenerse en mí. Solo duró un segundo, pero lo vi. Vi esa sombra de duda, ese gesto de querer hablar, de querer hacer algo y no atreverse. No sé si me dolió más el grito de mi hija o la manera en la que mi nieto, mi pequeño Mateo, se quedó inmóvil. Como si lo que acababa de pasar no fuera nada. Como si yo, su abuela, no valiera la pena ni siquiera para una reacción. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Mateo me abrazaba cada vez que me veía. Me pedía que le contara historias sobre las momias de Egipto o las ciudades perdidas que exploramos con su abuelo Julián. Yo le mostraba mapas, trozos de cerámica, fotografías en blanco y negro. Me escuchaba como si tuviera entre sus manos el diario de un tesoro. Pero algo cambió. Lorena siempre fue distinta. Incluso de niña me miraba con una mezcla de orgullo y resentimiento. Yo me ausentaba durante semanas por trabajo, y aunque siempre traía regalos, mi presencia parecía no bastar nunca. Cuando murió Julián, la brecha se volvió abismo. Ya es hora de que te retires y pienses en ser madre y abuela, no en tus vasijas rotas, me dijo una vez. Y aunque yo nunca la culpé abiertamente, una parte de mí dejó de insistir. Dejé la mochila, los viajes, el desierto, las conferencias. Me mudé más cerca de su casa. Compré un bastón nuevo. Cociné las recetas que a ella le gustaban. Me borré poco a poco para que ella brillara. El auditorio estaba decorado con globos dorados y carteles que decían «Felicidades, promoción 2024». En las primeras filas, familias enteras aplaudían con orgullo. Abuelas con flores, padres con videocámaras. Yo solo tenía mi bastón, una bolsa de tela y un regalo, envuelto cuidadosamente una brújula antigua que pertenecía a Julián. «Para que nunca pierdas el norte», decía la tarjeta. Pero ahora ni siquiera sabía si se lo iba a dar. Lorena me había dejado clara mi posición desde el principio. «No hace falta que vengas hasta adelante», mamá dijo por teléfono una semana antes. «Puedes quedarte atrás donde hay sombra. No queremos líos, líos». Como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Como si mi presencia fuera un error que simplemente tolerarían. Pero yo acepté. Como siempre. Porque quería ver a Mateo. Porque aún creía que tal vez, solo tal vez, me sonreiría como antes. Pero el momento que esperé con tanto amor, ese instante en que quise tomar una simple foto, fue el instante que mi propia hija eligió para exhibirme como una carga. Como un estorbo. Y lo peor fue el murmullo que vino después. Un padre que murmuró, «Pobre señora». Una joven que rió por lo bajo.
Una mujer mayor que me miró con compasión y desvió la mirada enseguida. No dije nada. No podía. El nudo en mi garganta era una roca. Mi pecho ardía. Sentí la cara encendida, la piel tirante, el corazón roto. Cuando terminó la ceremonia esperé sentada en mi esquina hasta que todos se fueran. No quería enfrentarme al desfile de abrazos falsos ni al silencio incómodo de Lorena. Esperaba sin saber exactamente qué. Y entonces escuché pasos. Mateo se acercó sin decir nada al principio. Solo me miró. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Lo siento, abuela». No pude responder. Quería decir tantas cosas. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué permitiste que tu madre me hiciera esto delante de todos? Pero no dije nada. Porque no quería hacerle daño. Porque yo también lo quería proteger, incluso de su propia cobardía. Solo asentí con la cabeza. Le extendí el regalo sin mirarlo. Él lo tomó, murmuró un gracias y se fue. Esa noche en mi casa me desvestí lentamente. El espejo del baño no perdona. La mirada apagada, la espalda encorvada. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de derrota que ya no sabía cómo borrar. Me senté frente a mi escritorio y saqué el cuaderno que no usaba desde que Julián murió. Es ese de tapa de cuero donde alguna vez anoté la posición exacta de un templo enterrado en Siria. Hoy escribí otra cosa. Evento. Grito público de mi hija. Contexto. Graduación de Mateo, emoción, humillación. Soledad. Dolor reprimido. Síntomas. Presión en el pecho. Llanto contenido. Pérdida de voz interna. Lo escribí con la frialdad de una científica. No porque no doliera, sino porque si no lo documentaba, parecía que no había pasado. Como si la humillación pudiera borrarse con el silencio. Y yo ya había guardado demasiado silencio. No más. Aquella noche dormí poco. Y cuando desperté, una idea revoloteaba en mi mente como una mariposa herida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me vio de verdad? No como la madre que molesta, ni como la abuela de relleno, ni como la vieja del bastón. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me escuchó? Esa pregunta no tenía respuesta aún, pero algo se había roto en mí, y a la vez algo estaba despertando. Algo que no sabía que seguía vivo. Una parte de mí, la parte que había caminado bajo el sol de Luxor, que había desenterrado tumbas de reyes, que había debatido en universidades extranjeras, aún existía. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para volver a ser escuchada. Desperté antes del amanecer como siempre. No por costumbre, sino por el dolor. Esa punzada aguda en la cadera izquierda me recuerda cada mañana que el cuerpo tiene memoria y que hay heridas que ni el tiempo ni los analgésicos pueden borrar. Me preparé un té de jengibre y manzanilla. Me senté en la mesa de la cocina con la taza entre las manos, buscando consuelo en el vapor. Pero la imagen de Lorena gritándome frente a todos volvió como un látigo desgarrando el silencio con su eco cruel. Estás haciendo el ridículo. No se trataba solo de la humillación pública. Era la confirmación de algo que había temido por años, pero que nunca me atreví a aceptar del todo para mi hija. Yo ya no existía como persona. Solo como un estorbo, una figura incómoda que se tolera por educación y se esconde en los eventos importantes. Pasaron 3 días sin una llamada, sin un mensaje. Ni siquiera un «¿Llegaste bien a casa, mamá?». El teléfono, fiel testigo de mi abandono, descansaba mudo sobre la mesa. Me levanté y recorrí la casa con paso lento, casi ritual. Los objetos de mi pasado me miraban desde cada estante, vasijas del Alto Nilo,
figuras de barro de Mesopotamia, una piedra tallada de Anatolia, con inscripciones que aún no he logrado descifrar por completo. Recuerdo cuando Mateo de pequeño se subía a una silla para verlas mejor. Tocaba con los dedos sucios de chocolate en la cerámica antigua y me preguntaba cosas como: «Abuela, ¿y si esta vasija guardaba el secreto de una princesa? Entonces tú serás el primero en descubrirlo», le decía yo riendo. Hoy esa curiosidad se había desvanecido, como si la magia que un día compartimos hubiera sido enterrada junto con la memoria de quién fui. Aquel mediodía, al abrir el buzón, encontré un sobre crema con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante: Elisa Romero, directora del Instituto de Arqueología de Salamanca. La última vez que hablamos fue hace casi una década, cuando me invitaron a Tion a revisar unos restos hallados en Zamora. No esperé para abrirlo. Querida Adela, este otoño organizamos un simposio sobre el legado invisible de las mujeres en la arqueología. Tu trabajo en el Levante, tus artículos sobre rutas comerciales fenicias y tu incansable labor de campo nos inspiran. Sería un honor que abrieras el congreso con una ponencia personal. Tu voz sigue siendo imprescindible. Leí la carta 3 veces. Y en cada lectura, el nudo en mi pecho se transformaba no en alegría, sino en una rabia silenciosa pero poderosa. Una mujer a la que su propia hija grita en público que se calle. Era la misma mujer que otra institución, otro mundo consideraba imprescindible. ¿Quién tenía razón? ¿La hija que me ve como carga o los colegas que aún creen en lo que aporto? No respondí de inmediato. Me senté frente al escritorio ese que heredé de Julián y abrí un nuevo cuaderno de notas. Empecé a escribir como si estuviera preparando una excavación. Tema: invisibilidad y resistencia. Título provisorio: La mujer que el polvo no logró enterrar. Objetivo: hablar desde la verdad, no desde la nostalgia. Público, estudiantes, investigadores, arqueólogos. Y quizás sin saberlo también mi nieto. La idea de enfrentarme al público me asustaba. No por miedo escénico. He dado conferencias en 5 idiomas. Pero temía que el temblor de mis manos delatara lo más humano que una madre aún desea ser escuchada por su hija. Esa noche me obligué a salir a caminar. El aire de otoño me mordía las mejillas y los tobillos. La ciudad estaba en calma. Las hojas crujían bajo mis zapatos y cada paso parecía arrastrar décadas de silencios y sacrificios. Pasé frente a una pastelería. No iba a entrar, pero algo en el cartel me detuvo: tarta de dátiles y nueces, como la de la abuela. Entré sin pensarlo. Compré una rebanada. No porque me apeteciera, sino porque quise recordar qué se sentía ser abuela de verdad. Al llegar a casa, el contestador tenía un mensaje. Mi corazón se aceleró. ¿Lorena Mateo? Pero era Natalia, una exalumna que hoy trabaja en un museo en Granada. Profesora Adela, he leído sobre su participación en el simposio de Salamanca. ¡Qué alegría saber que sigue en pie! Usted fue la razón por la que estudié historia. Colgué temblando. ¿Cómo puede ser que extraños me vean más claramente que mi propia sangre? Al día siguiente, mientras revisaba unas carpetas con mis artículos antiguos, sentí pasos ligeros en el pasillo. Abrí la puerta y allí estaba Mateo con los ojos bajos y una mochila en la espalda. ¿Puedo pasar? Asentí sin palabras. Se sentó en la cocina donde aún humeaba mi té. Mamá dice que estás dolida. No es un dolor físico, Mateo. Es otro tipo de herida. Respondí con voz firme. Sacó algo del bolsillo, la brújula que le regalé. No se la mostré a nadie. Me dio vergüenza. Pero ahora la tengo en mi mochila. No sé por qué vine. Solo no me gustó cómo te trató mi madre ese día. Sus ojos se llenaron de culpa. Por fin,
No por mí, sino porque algo en él aún recordaba a la abuela que lo llevaba de la mano al museo cuando tenía fiebre de 39, pero no quería perderse la exposición egipcia. «Voy a dar una conferencia», le dije tomando su mano, «y quiero que estés allí». Él dudó, pero luego asintió. «Quiero escucharte». Esta vez sí. Después que se fue me encerré en el estudio y lloré. No por tristeza, sino porque sentí que por primera vez en años, una parte de mí había sido rescatada del olvido. Como esas monedas oxidadas que uno encuentra bajo capas de tierra y que al pulirse aún brillan. Me miré al espejo y repetí en voz baja: «No estoy rota, estoy viva y aún tengo algo que decir». El día de la fiesta de Mateo llegó como una bofetada disfrazada de celebración. Lorena me lo mencionó casi por obligación, una semana antes, sin mirarme a los ojos. «Mateo quiere hacer algo pequeño en casa. Una reunión nada formal. Estás invitada, claro, si te sientes con ánimos». «Si te sientes con ánimos». ¿Qué manera tan elegante de hacerme dudar si debía aparecer? ¿Qué forma tan sutil de preparar el terreno para mi exclusión? Pero fui, como he hecho siempre. Porque cuando eres madre y después abuela, parece que el deber nunca se jubila, aunque el respeto sí. Eran las 5 en punto cuando llegué. Llevaba un vestido azul oscuro que me había puesto en conferencias importantes, uno que aún conservaba cierta dignidad. En la mano una caja con el cuaderno de notas de Julián, el abuelo de Mateo. Lo envolví con una cinta roja. Era nuestro legado, una historia escrita con tierra, sol y paciencia. El jardín estaba lleno de adolescentes con vasos de plástico, música demasiado alta y padres que fingían estar relajados mientras vigilaban los portátiles de sus hijos. Cuando crucé la verja nadie me miró. Lorena ni siquiera salió a saludarme. Fue Clara, una vecina, quien me señaló con el mentón hacia una mesa al fondo. «Ahí están dejando los regalos». Me sentí como una intrusa, como la tía lejana que llegas a un velorio equivocado. Caminé despacio, los ojos clavados en el suelo para no tropezar. El pasto estaba irregular y húmedo, y el bastón se hundía ligeramente con cada paso. Nadie ofreció ayuda. Nadie notó si estaba bien. Dejé el regalo sobre la mesa y me dirigí a una silla vacía apartada. No era casualidad que estuviera sola junto al seto. A esas alturas de mi vida ya distingo muy bien las sillas que se asignan por afecto de las que se colocan por compromiso. Pasaron 20 minutos antes de que Mateo apareciera. Se notaba incómodo, apurado, como si tuviera que repartir sonrisas, como quien reparte servilletas. Cuando por fin me vio, sus ojos se iluminaron apenas. Se acercó. «Abuela, gracias por venir», dijo bajito. «Tú querías que viniera», le pregunté sin rodeos. Se quedó quieto. Me miró. Luego bajó la vista. «Mamá dijo que quizás no te sentías bien. Estoy vieja, no sorda ni tonta». Él tragó saliva nervioso. Me besó en la mejilla y se fue. No mencionó el regalo. No preguntó si necesitaba algo. Se fue. Y ahí supe que lo había perdido. La música subía, la gente reía. A mi lado el único sonido era el leve crujir de las hojas del seto con el viento. Vi cómo Lorena caminaba de un lado a otro con su copa en mano, saludando a todos, riendo fuerte, contando chistes que hacían aplaudir a sus amigas. Era la anfitriona perfecta, la madre moderna, la mujer que ha borrado cualquier rastro de la mujer que yo fui. En un momento me vio. Nuestra mirada se cruzó por 3 segundos eternos. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la copa, brindó hacia mí y gritó con media sonrisa torcida: «Por las madres que supieron cuándo hacerse a un lado». La carcajada general fue inmediata.
El vaso tembló en mi mano. El aire me faltó. Nadie entendió el golpe más que yo, porque nadie más llevaba en el cuerpo los años que ella intentó invisibilizarme. Nadie más sabía cuántas veces me callé por amor, por no destruirle la imagen de madre perfecta que ella necesitaba tener. Mateo estaba al otro lado del jardín junto a un grupo de amigos. Lo vi mirar hacia mí cuando su madre brindó. No se rió, no aplaudió, solo se quedó quieto, pero tampoco hizo nada. A las 7 me levanté despacio. Nadie me detuvo, nadie me despidió. Caminé hasta la salida como un fantasma que decide regresar al cementerio del que nunca debió salir. Solo que esta vez, algo en mí se rompió del todo. Y cuando una mujer llega a cierta edad, lo que se rompe no se reemplaza, se suelta. En casa me quité el vestido con rabia. Me miré al espejo, esa mujer encorvada por el abandono, pero con la mirada aún firme. Abrí el cuaderno de Julián y escribí al final sobre la página donde había dibujado el yacimiento. En Petra hoy, Lorena me borró. Pero yo aún tengo tinta. Pasaron 2 días. No atendí llamadas. No revisé mensajes. Me refugié en mis notas para la ponencia en Salamanca. Redacté y taché, como si cada palabra fuera una piedra que necesitaba colocarse con precisión arqueológica. Y entonces el tercer día un sobre apareció bajo mi puerta. Sin sello, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Era una hoja arrancada de una libreta. 3 líneas. Abuela, te vi. Y no lo merecías. Estoy contigo. Firmado Mateo. Las lágrimas me brotaron sin pedir permiso. Tal vez no lo había perdido del todo. Tal vez aún quedaba algo que rescatar entre los escombros del linaje. Esa noche cené sin televisión. Puse un vinilo antiguo de Edith Piaf y dejé que su voz rasgada me acompañara. Mientras tanto, empecé a planear el cierre de mi conferencia. No iba a hablar solo de arqueología. Iba a hablar de la invisibilidad, del abandono emocional, de cómo el legado de una mujer no siempre es reconocido por su sangre, pero sí por los que saben mirar más allá de lo superficial. La última línea de mi discurso diría: a veces el verdadero legado no lo heredan los que llevan tu apellido, sino los que saben escuchar cuando ya nadie te oye. Y entonces entendí algo más profundo, algo que me hizo cerrar los ojos con paz. No estaba sola, solo estaba en el lugar equivocado. La mañana del simposio amaneció con una niebla espesa, de esas que cubren las calles de Salamanca, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Me vestí sin prisa, cada prenda elegida con cuidado. La blusa blanca de lino que Julián siempre decía que me daba autoridad, la falda gris que usé en mi última conferencia en El Cairo y el pañuelo azul marino que compramos juntos en Luxor, cuando aún creía que la vida nos alcanzaría para todo. Me miré en el espejo largo del hotel. Mi reflejo no era el de una mujer frágil ni vencida. Era el de una sobreviviente, una testigo. Una voz que, aunque otros intentaron callar hoy, iba a resonar en un auditorio lleno. Y aún así sentía miedo. No del público, no del micrófono, sino de que entre todos esos rostros no estuvieran los que más deseaba que me escucharan. Cuando llegué al auditorio, Elisa me recibió con una sonrisa cálida y ese abrazo breve respetuoso que solo dan las mujeres que saben lo que cuesta llegar a cierta edad con dignidad intacta. Están todos muy expectantes. Me susurró al oído. Hay estudiantes de Madrid, Lisboa, incluso 2 desde Bogotá. Todos vinieron por ti. Sonreí, aunque por dentro una punzada me atravesaba el pecho. Y Lorena y Mateo
No estaban. Me senté en la primera fila donde una pequeña tarjeta con mi nombre descansaba sobre el respaldo de la silla. Frente a mí un atril de madera barnizada. Encima una botella de agua, el micrófono y mi nombre proyectado en grande, Adela Ruiz. Exploradora del tiempo. Guardiana de lo invisible. Ese título no lo elegí yo, pero al leerlo algo en mí se afianzó. La sala se llenó en cuestión de minutos. Se cerraron las puertas. Comenzaron las presentaciones. Las luces bajaron. Y entonces, justo cuando estaba por levantarme, lo vi. Mateo. De pie al fondo, solo, sin abrigo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Su rostro estaba serio, pero sus ojos decían: habla. Estoy aquí. Me temblaron las piernas, pero me levanté. Subí al escenario como quien cruza un puente entre dos mundos. Uno donde fui descartada y otro donde por fin sería escuchada. Buenas tardes. Comencé con voz firme. No vengo hoy a hablarles solo de cerámicas rotas ni de rutas comerciales fenicias. Vengo a hablarles de lo que no se ve. Y conté mi historia. No la académica, no la de los libros, la real. La mujer que cruzó el desierto con un cuaderno y una lupa. La que crió a una hija entre ruinas con la esperanza de que aprendiera a leer entre líneas. La que dejó conferencias para hornear pasteles y terminó siendo tratada como una molestia en las celebraciones de su propia sangre. Hablé del silencio impuesto, de los brindis crueles, de las sillas al fondo del jardín. Nos enseñaron a ceder el lugar, a retirarnos en silencio, a no molestar. Pero hoy estoy aquí para decir que el legado de una mujer no muere porque su familia decida olvidarla. La sala estaba muda. Nadie tecleaba. Nadie se movía. Solo el sonido de mi voz llenaba el espacio. He excavado tumbas milenarias, pero ninguna tan profunda como la soledad de sentirse invisible en tu propia familia. Y entonces lo dije, sin llorar, sin gritar. Mi hija me empujó al margen de su vida, pero mi nieto está aquí hoy, y por él y por ustedes seguiré hablando. El aplauso que siguió no fue inmediato. Fue lento, creciente, como una ola que rompe con fuerza después de contenerse. Vi cómo algunos estudiantes se limpiaban las lágrimas. Vi cómo Elisa se llevaba la mano al corazón. Y vi a Mateo, de pie aplaudiendo con los ojos rojos. No era el niño curioso que me pedía cuentos sobre faraones. Era un joven hombre que por fin comprendía el precio del silencio. En la recepción posterior, muchos se acercaron. Profesores, alumnos, colegas. Gracias por hablar desde la herida. Usted me recordó por qué elegí esta carrera. ¿Dónde puedo leer sus diarios de campo? Cada palabra era un ladrillo reconstruyendo mi lugar en el mundo. Y luego, sin anuncio previo, Mateo apareció a mi lado. Me tomó de la mano con suavidad y dijo: no sabía todo eso. Perdón por haber callado tanto tiempo. No tienes que pedir perdón, hijo, le respondí. Con que estés aquí ya lo estás diciendo todo. Me abrazó. Largo, firme. Un abrazo sin culpa, un abrazo que decía: ya no te voy a soltar. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté frente a la ventana con la ciudad iluminada bajo mis pies. Escribí en mi cuaderno. Hoy me encontré a mí misma en el reflejo de los ojos de mi nieto. Y por primera vez en años no sentí frío al escribir. Sentí hogar. Abuela mamá dice que si no puedes venir al bautizo de Valeria, al menos mandes algo. Me dijo Mateo por teléfono con una voz en la que ya no quedaba inocencia, solo el tono incómodo de quien es usado como intermediario.
Miré la maleta abierta sobre mi cama. Dentro el cuaderno de campo de Julián, mi ponencia marcada con anotaciones y el pasaporte. Mañana volaba a Cambridge, invitada como ponente principal del panel Legado y Verdad en las civilizaciones antiguas. A los 78 años mi voz por fin se escuchaba en los auditorios del mundo. Y mi hija quería que mandara algo, como si pudiera envolver mi dignidad en papel de regalo. Dile a tu madre que lo que iba a enviar ya está en camino, respondí. Y no me refiero a un regalo. Colgué antes de que Mateo pudiera decir algo más. No por crueldad, sino porque ya no tenía nada más que explicar. Todo comenzó una semana antes, cuando recibí un sobre del despacho de abogados Álvarez y Salcedo. Lo abrí sin prisa, acostumbrada ya a los trámites legales que acompañan la vejez. Testamentos, seguros, papeles que nadie quiere leer. Pero esta vez era distinto. Dentro había una copia del testamento de mi tía, abuela Eloísa, con una cláusula añadida a mano firmada 3 meses antes de morir. A mi sobrina nieta Adela, única que me escuchó cuando todos me creían loca, le lego la casa de la calle Olmedo, el taller y el contenido de la caja fuerte. Que haga con ello lo que nadie hizo conmigo, decir la verdad. La casa de la calle Olmedo era una vieja propiedad en el centro que Lorena había intentado comprar a precio irrisorio hace años, convencida de que la anciana no entendía de bienes raíces. Incluso me lo contó con una carcajada. «Esa vieja no sabe ni qué día es», me basé a afirmar sin leer. Lo dijo con una risa tan cruel que me dolió físicamente. Ese día, ya lo supe, mi hija había cruzado una línea sin retorno. Solo que aún no sabía que la vida le tenía preparada una sorpresa, porque Eloísa, aunque frágil, no era tonta. Y antes de morir me llamó una tarde y me dijo: «Adela, no dejes que te borren como hicieron conmigo. Tú tienes voz y yo secretos que nadie más merece guardar». La casa era más que una propiedad. Contenía años de arte olvidado. Eloísa fue pintora clandestina durante la dictadura. Muchas de sus obras estaban escondidas tras muros falsos, envueltas en tela y polvo. Cuando abrí la caja fuerte, lo que encontré me quitó el aliento. Más de 30 lienzos firmados, bocetos, cartas de artistas exiliados y un tasador profesional que no dejaba de sudar cuando terminó de evaluar todo. Esto vale cientos de miles de euros, señora», me dijo pasmado. «Quizás más. Algunas piezas están firmadas por figuras que hoy son leyenda». Asentí, con calma, como si lo hubiera sabido siempre, porque de algún modo lo sabía. El lunes siguiente me presenté en la notaría. Pedí que iniciaran los trámites para la donación de la colección al Museo Nacional de Arte Contemporáneo. No vendería nada. No necesitaba el dinero. Lo que quería era otra cosa: memoria, verdad, permanencia. El museo organizaría una exposición, Eloísa Ruiz, la voz escondida de una generación silenciada. En el folleto, bajo el nombre del artista, un crédito curaduría, a cargo de su sobrina nieta, Adela Ruiz. Ese era mi regalo para Lorena. No una caja envuelta, no dinero, sino el recordatorio de que quien ella trató como un mueble viejo ahora estaba marcando la historia. Esa misma tarde la llamé. «Hola, hija. ¿Qué quieres ahora, mamá?»,